Durante 19 años, Marco Benedetti guardó silencio. Silencio sobre un día que no debió existir, un día en que lo imposible se abrió paso dentro de un aula ordinaria. Era el 18 de marzo de 2005, en el Instituto Tommaso Grossi de Milán. Marco, criado en el ateísmo más estricto, confiaba solo en la ciencia. Carlo Acutis, su mejor amigo, era lo contrario, fe pura, paz inexplicable. Y aquella misteriosa certeza que siempre parecía anticipar lo que vendría. Pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Aquella tarde, en el laboratorio de computación, estaba también Alessandra Moretti. Una niña de 13 años consumida por una leucemia terminal. Era su último día de escuela antes de ser internada para morir. Todo era normal. Hasta que Carlos se quedó inmóvil, como escuchando una voz que nadie más oía. Se levantó, caminó hacia Alessandra. Y entonces la atmósfera cambió. La temperatura cayó de golpe. Las luces parpadearon. Un silencio profundo llenó la sala, como si el mundo contuviera la respiración. Cuando Carlo abrió los ojos, no eran sus ojos. Brillaban con una luz dorada que no venía de ninguna lámpara. El profesor Santoro, un ateo férreo durante 52 años, fue el primero en darse cuenta. Y entonces sucedió. Desde las manos de Carlo comenzaron a fluir ondas visibles, como calor dorado. El cuerpo de Alessandra reaccionó inmediatamente, sus manos pálidas se tornaron rosadas. Su respiración volvió firme. Sus mejillas recuperaron vida. Y frente a todos, su cabello comenzó a crecer. No días. No horas. Segundos. El profesor cayó de rodillas llorando. Marco temblaba. Todo lo que había creído sobre la realidad se derrumbaba ante sus ojos. En menos de 3 minutos. La niña moribunda parecía nunca haber estado enferma. Carlo, agotado, solo alcanzó a murmurar, no soy yo, es él. Y como confirmación final, una luz dorada entró por las ventanas. El cielo de Milán se transformó. Y las nubes formaron una cruz perfecta, brillante, imposible de explicar. Durante 20 minutos permaneció allí, como un sello, como un testigo silencioso. Ese día, 3 personas vieron lo imposible. Un profesor ateo. Una niña que volvió a la vida. Y un escéptico que jamás volvió a ser el mismo. Marco dice que por años calló por miedo, pero hoy ya no puede callar más. Porque aquel día en el aula 3B, Dios tocó la tierra. Y él fue testigo. Dale like al canal @LordofMiracle9307. Y mira el video completo. Déjanos un amén y compártelo. Puede ser el milagro que otro corazón necesita hoy. Dios te bendiga.